Entré por una carretera secundaria que no salía en los mapas turísticos, ni en los que guardaban los camioneros en la guantera. Era una mañana sin prisa, de esas en que el sol cae plano y no calienta todavía, y el aire huele a pino y a gasóleo como si alguien hubiera dejado un motor al ralentí toda la noche. El autobús nos dejó en un apartadero de grava. No había garita visible desde allí, solo una valla de malla metálica, 2 focos apagados y el edificio al fondo, bajo, ancho, del color del cemento viejo. No tenía nombre, o lo tenía, y lo habían raspado. Yo venía de trabajos de taller, de turnos partidos y manos ásperas de disolvente. Cuando me hablaron del puesto, dijeron, planta de clasificación, sin más. Pagaban puntual y mejor que fuera, y pedían discreción con esa manera suya de pedir las cosas que no admite réplica. Me citaron en una oficina en Madrid donde olía a cera de muebles y a papel reciente. Allí no hubo conversación, solo preguntas que parecían no estar relacionadas con nada. Si vivía solo, si tenía intención de casarme, si debía dinero, si recibía visitas. Me hicieron firmar un montón de hojas sin membrete y me tomaron las huellas con tinta, como si fuera una cosa normal. Recuerdo las manos del funcionario, uñas muy cortas, piel seca, un reloj barato. Lo que más me inquietó fue que no levantó la vista ni una vez. Cuando crucé el primer control, el segundo ya estaba listo. 2 revisiones de ropa, una de zapatos, otra de manos, y luego una bata clara que te tapaba hasta el cuello. Los bolsillos venían cosidos por dentro, no por fuera. Al meterte la mano notabas la costura como un borde, un recordatorio. Las mangas ajustaban en la muñeca con goma. Un día, sin venir a cuento, vi cómo hacían descoserle el dobladillo del pantalón a un chico nuevo, allí mismo, de pie, con el foco encima. Nadie se rió. Nadie miró demasiado. Aprendí que en ese sitio el pudor era un lujo y la normalidad una disciplina. Dentro, el aire era frío y olía a metal pulido, a aceite fino y a un producto de limpieza que dejaba un rastro como de hospital. La luz era blanca y fija, sin parpadeo, y tenía una cualidad que me cansaba los ojos al cabo de 1 hora, como si te empujara la mirada hacia adelante sin dejarte respirar. Las máquinas no hacían estruendo, zumbaban, un zumbido constante, de fondo, que se metía en el pecho y luego en la cabeza. Al final, cuando salía, seguía oyéndolo por un rato, como si lo llevara puesto. Trabajábamos con bandejas numeradas, pinzas, lupas y un orden que estaba por encima de cualquiera. Nadie tocaba nada con la mano desnuda. Los guantes eran finos y te dejaban sentir el peso, pero te robaban el calor. Los diamantes, porque al cabo de unos días ya sabías lo que eran, aunque nadie lo dijera en voz alta, aparecían por la mañana, no por la tarde. Llegaban cuando nosotros dormíamos. Nunca vi entrar un cargamento, pero algunas noches, al cambiar de turno, notabas un olor distinto en el pasillo de carga. Humedad mezclada con cuero mojado y un perfume barato, como de colonia extranjera. A veces quedaba barro en una rueda de carretilla. Barro rojizo, pegajoso, que no era de allí. España no tenía minas de aquello. Eso se decía en los bares con la misma seguridad con la que se decía que el aceite subía o que los hijos salían caros. Allí, sin embargo, se clasificaban piedras con una naturalidad que no encajaba con nada. Era como si el país tuviera un sótano del que no se hablaba, y nosotros estábamos dentro. A los trabajadores nos preferían solos. Se notaba en los pasillos. Pocos hablaban de familia, pocos recibían cartas, casi nadie pedía permisos por bodas o bautizos. Los que tenían pareja, fuera aprendían pronto a no mencionarla. Había un tablón de anuncios con normas y horarios, y al lado una lista de nombres para la revisión semanal. Cuando tu nombre salía allí no pasaba nada grave, te repetían los controles, te hacían preguntas, pero se te quedaba un gusto metálico en la boca, como si hubieras chupado una moneda. Fue en esa rutina donde vi por primera vez a los otros 2. No es que nos presentáramos, nos reconocimos por el modo de estar. Uno era de los que miran todo sin mover la cabeza, como si no quisieran que se notara. El otro tenía manos de precisión y una paciencia rara,
Al colocar una piedra sobre el soporte, lo hacía con la suavidad de quien ha aprendido que las cosas se rompen sin ruido. Nos cruzábamos en los cambios de bandeja, en el pasillo hacia los lavabos, en la zona de secado. A veces coincidíamos junto a una máquina, y el silencio se estiraba lo justo para que uno se diera cuenta de que el otro también estaba contando segundos. Había una pausa repetida en el proceso, un vacío pequeño, siempre igual, que al principio yo ni veía. Una bandeja pasaba de una mesa hacia otra, se firmaba un papel, alguien giraba el cuerpo para coger una carpeta, y durante un instante la bandeja quedaba sola bajo la luz. No era descuido, era la manera en que el trabajo respiraba. Luego el flujo continuaba, y todo volvía a estar vigilado. Una tarde, al salir, vi una taza con café frío en una repisa del pasillo. No era raro. Lo raro era que nadie la recogió al día siguiente, al tercero tampoco. Pregunté con una frase torpe, de esas que se te escapan por hábito. Me respondieron sin mirarme. Traslado. La taza siguió allí una semana más, con un cerco marrón en el fondo. Empecé a fijarme en otras cosas. Una taquilla vacía demasiado limpia, un par de botas que no regresaron, una carpeta en la mesa de control que cambiaba de lugar sola. Y empecé a entender, sin entender del todo, que el orden no era solo por seguridad del material, sino por seguridad de la gente que mandaba. Allí se trabajaba con algo que no debía existir, y el edificio entero estaba construido para que lo inexistente no dejara huellas. Esa misma semana, en un recuento de rutina, uno de los supervisores se quedó un poco más de lo habitual. No dijo nada. Se limitó a mirar una bandeja y luego otra, como quien escucha un ruido lejano en una casa vacía. Yo noté el sudor bajo el cuello de la bata, pegajoso, y el guante se me resbaló 1 milímetro en el pulgar. Al fondo, el zumbido de las máquinas seguía igual, pero a mí me pareció que había cambiado de tono. No supe si era mi cabeza. Cuando nos soltaron al final del turno, el aire de fuera me olió a libertad sucia. Caminé hasta el apartadero, con la sensación de que alguien venía detrás, aunque al girarme no hubiera nadie. Y entonces vi, entre los pinos, un coche oscuro parado sin luces, inmóvil, como si hubiese estado esperando antes de que yo llegara a mi propio miedo. La primera semana me limité a aprender el gesto correcto: coger la bandeja por el borde, no respirar encima, no acercar la cara, apoyar la muñeca en el canto de la mesa para que el pulso no se notara. El trabajo tenía una liturgia que se pegaba al cuerpo. Uno llegaba de fuera con el ritmo del mundo, calles, bares, voces, y al cabo de 2 turnos ya andaba por los pasillos como si el aire fuera frágil y cualquier palabra pudiera dejar marca en el suelo. Aquel coche oscuro, el que vi entre los pinos, no volvió a aparecer a la vista, pero yo no me quité la imagen. Era una manera de quedarse. Empecé a mirar cosas que antes me habían parecido decorado: la posición de las cámaras, el ángulo muerto que dejaba una columna, el modo en que los supervisores recorrían las mesas sin detenerse nunca demasiado en la misma. Había controles, sí, pero los controles eran como una red de pesca hecha para peces pequeños. Lo grande se sostenía con otra materia: costumbre, rutina, la convicción de que el miedo era suficiente. En la sala de lavado, donde se limpiaban herramientas y soportes, el agua salía tibia y olía a producto químico. Me resecaba las manos incluso bajo el guante, y al final del turno, la piel del dedo índice me quedaba arrugada como si hubiera estado en remojo. Allí coincidí más a menudo con los otros 2. Aún no teníamos nombres entre nosotros. Nos bastaba con reconocernos por detalles. Uno llevaba siempre el cuello de la bata perfectamente cerrado, como si se protegiera del aire. El otro tenía una pequeña cicatriz en la muñeca, fina, antigua, y se tocaba el borde con el pulgar cuando pensaba. No hablamos del trabajo. En ese sitio nadie hablaba del trabajo, no en el sentido verdadero. Se hablaba de turnos, de calor, de lo mala que era la comida del comedor, de la humedad en invierno. Se hablaba de fútbol con desgana, como una contraseña, pero a veces, entre frase y frase, quedaba una pausa más larga, y en esa pausa estaba lo demás. El primer indicio de que podían robarse cosas sin que se notara no fue un diamante, sino un papel,
un formulario de merma, un parte de pérdidas técnicas. Un supervisor lo dejó sobre la mesa y se fue a por una carpeta. Volvió, lo firmó sin leerlo. Yo lo vi desde mi sitio, con la lupa en la mano, y me quedé con el gesto. Firmar no era comprobar. Firmar era mantener el flujo. Las piedras al principio eran solo piedras, números, categorías que uno aprendía con el oído y con la vista. Las grandes imponían respeto, pero no eran las que daban margen. Las grandes se cuentan demasiado. El margen estaba en lo pequeño, en lo que todavía no era algo, en lo que se consideraba subproducto, fragmentos de corte, polvo de pulido, piezas diminutas con aristas torpes que iban a una caja marcada como residuo para volver a procesarse o para declararse como pérdida. Nadie mira con cariño el residuo, nadie lo celebra, por eso era invisible. El hombre del cuello siempre cerrado fuese el primero en deslizar una frase que no era frase, sino tanteo. Estábamos en el pasillo que llevaba a los vestuarios, con ese olor a desinfectante barato y sudor seco que se quedaba en las taquillas. Dijo algo sobre lo bien que estaba organizada la cadena, sobre lo difícil que sería que faltara algo sin que saltara una alarma. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Yo asentí. El otro, la cicatriz, no dijo nada, pero miró un segundo más de lo normal hacia el extremo donde se apilaban las cajas de residuo. Esa noche, al salir, me fijé en un detalle que antes había pasado por alto. Las cajas no se pesaban siempre, se pesaban por lote, y el lote se cerraba cuando el encargado consideraba que ya estaba completo. Había un margen de decisión humana, donde yo había supuesto precisión mecánica. En ese margen cabían muchas cosas, incluso una pérdida que se parecía a otra pérdida, y que por eso no llamaba la atención. No empezamos robando. Eso habría sido una palabra demasiado grande para lo que hicimos al principio. Empezamos midiendo el aire. Durante varias semanas simplemente observamos. ¿Cuánto tardaba en cruzar el encargado de una mesa hacia otra? ¿Cuánto tiempo quedaba una bandeja sin ojos encima? ¿Qué días cambiaban los turnos de supervisión? ¿Cuándo venían técnicos externos? Esos técnicos eran distintos. Entraban con otro tipo de seguridad, como si les hubieran dicho que podían mirar pero no tocar. Siempre olían a tabaco y a colonia, y traían herramientas en maletines negros. Dejaban las puertas abiertas un segundo más de la cuenta, como si no les diera miedo la corriente. Yo me daba cuenta de que me estaba volviendo cuidadoso de una manera nueva. No era prudencia, era cálculo. Incluso fuera del recinto, empecé a andar sin mirar a la gente. Compraba el pan sin hablar. Subía las escaleras sin encender todas las luces. Vivía solo en una habitación alquilada, donde el sol entraba poco. Allí, el silencio no era agradable, pero era útil. El silencio te deja oír si alguien está en la escalera, y te deja sentir si el corazón se acelera por nada. El primer movimiento real lo hicimos un lunes, por la mañana, cuando el cansancio del fin de semana todavía entorpecía a los encargados. No fue en la mesa principal, sino en la zona de transición, donde las piezas pasaban a ser clasificadas para el siguiente proceso. Una bandeja quedó sola, lo de siempre, la pausa de siempre. El hombre de la cicatriz hizo un gesto mínimo, una corrección en la posición de una pinza. Yo no vi el objeto moverse, solo vi que su mano regresaba al sitio con la calma de quien no ha hecho nada. El cuello cerrado no miró, pero su respiración cambió, un poco más corta. Lo que salió de la cadena no fue una piedra lista para vender, sino algo que, si te lo encontrabas en el suelo, lo barrías con la escoba sin pensarlo. Eso era lo inteligente y lo miserable del asunto. Lo escondimos donde no buscaban, porque no tenía sentido buscar. En la propia basura técnica, en el polvo, en lo que ya estaba condenado. No lo sacamos del recinto en el cuerpo. Eso habría sido un suicidio lento. Lo dejamos dentro, pero fuera de su ruta, como una aguja clavada en el borde de una costura. Para moverlo después necesitábamos tiempo y una puerta secundaria. Y las puertas secundarias siempre tienen dueño.
El dueño, en nuestro caso, era un operario de almacén con cara de sueño perpetuo y un tic en la mandíbula. No lo elegimos por simpático, sino por desgaste. Había gente que llevaba años allí sin ascender, sin irse, sin que nadie los recordara por nada. Esa gente empieza a aceptar cosas pequeñas solo por sentir que existe. Una noche, en el comedor, lo vi contar monedas antes de pagar el café. Me pareció una señal, pero puede que solo fuera costumbre. Le dimos la primera parte sin explicarle nada. Un sobre con billetes usados, doblados, con olor a bolsillo. Lo aceptó como quien acepta un vaso de agua. No preguntó. Luego, días después, le pedimos una cosa mínima, que dejara una caja en una esquina concreta del almacén. Una esquina donde la cámara no enfocaba bien porque el foco estaba mal alineado. Él lo hizo. Lo hizo con desgana, como si le diera igual. Durante meses, así fue. Cosas que no parecían nada. Una caja desplazada, un sello puesto en una hoja sin mirar, un lote cerrado un poco antes. El peligro no estaba en el gesto en sí, sino en que todos esos gestos juntos formaban una línea. Y una línea, si alguien la sigue, lleva a un sitio. Hubo un día en que casi lo perdimos todo por un sonido. Un golpe seco de metal en el suelo, una herramienta que se cae, el ruido que en cualquier taller se olvida en un segundo. Allí, en cambio, el ruido era como una luz encendiéndose. Los supervisores levantaron la cabeza a la vez, y uno de ellos caminó hacia nuestra mesa con una lentitud que me dejó sin saliva. Miró la bandeja, miró el soporte, miró nuestras manos. No encontró nada, porque no había nada visible, pero su mirada se quedó un instante más en la muñeca del hombre de la cicatriz, justo donde se tocaba siempre. Esa noche, al salir, el cielo estaba limpio y frío. Yo caminaba hacia el apartadero cuando vi, a lo lejos, una luz de cigarrillo en la oscuridad. No vi la cara de nadie, solo la brasa, quieta, como si alguien estuviera contando el tiempo con la ceniza. Y por primera vez pensé que quizá no éramos los únicos que mirábamos los huecos del sistema. Al principio creímos que bastaba con repetir el método, lo pequeño, lo desechado, lo que no merecía nombre. Pero el recinto era como una fábrica de hábitos. Lo que hoy es margen, mañana es patrón. Y los patrones llaman la atención no porque falte nada, sino porque alguien empieza a sentir que el aire pesa distinto en un punto del pasillo. No ocurrió de golpe. Fueron detalles que no sabría señalar con precisión si me lo pidieran en una mesa, con café y luz de tarde, una cámara que antes estaba fija y un día giraba unos grados. Un supervisor que dejó de preguntar por el fútbol y empezó a mirar las uñas de la gente como quien busca polvo en las grietas. Un recuento que se hacía los jueves y de pronto lo hicieron un martes, sin aviso, sin explicación. Y luego, esa sensación vieja de que alguien esperaba fuera antes de que tú supieras que ibas a salir. El operario de almacén, el de la mandíbula, también cambió. Al principio aceptaba el sobre y hacía lo pedido con la misma cara de sueño. Con el tiempo empezó a hablar más, poco, pero más. Preguntaba de dónde venía eso, qué era exactamente, si podía caerle un problema. No preguntaba por moral, preguntaba por supervivencia. Una noche, mientras doblaba una hoja, le tembló una mano. Lo vi y sentí una especie de fastidio seco. La gente que tiembla es ruido. Y el ruido, en aquel sitio, era lo que mataba las cosas sin que nadie lo dijera. Fue el hombre del cuello cerrado quien propuso el segundo nivel, aunque nunca lo formuló como una propuesta. Lo dejó caer como se dejan caer las verdades que no conviene escuchar. Aquí no se pierde lo mismo en cada máquina. Dijo perder con naturalidad, como si habláramos de tornillos. Yo me quedé con esa palabra. Perder no era robar. Perder era contabilidad. Las muelas de corte, los discos, los pulidos. Cada estación tenía su merma esperada. Los partes de pérdida se rellenaban con cifras que parecían científicas, pero eran humanas. Un porcentaje, una estimación, una línea que se repetía porque siempre se había repetido. Si ese porcentaje se tocaba un poco, si se movía de una mesa a otra, nadie lo vería como una falta,
sino como una variación técnica. El truco no era sacar más, era repartir la sombra para que siguiera pareciendo sombra. Eso nos obligó a ampliar el círculo sin ampliarlo de verdad. No queríamos gente nueva cerca, queríamos manos ya autorizadas, nombres ya conocidos por los controles. Un técnico externo de calibración, de esos de maletín negro y colonia, encajaba. No porque pudiera sacar nada físicamente, sino porque podía alterar una lectura, justificar un ajuste, dejar escrito que la máquina tendía a tal cosa. Lo conocimos de vista muchas veces. Tenía las orejas rojas de frío siempre, incluso en verano. Fumaba rápido, como si no quisiera que el cigarro durara. No le ofrecimos dinero al principio. Le ofrecimos comodidad, una caja dejada a mano para que no tuviera que agacharse, un café caliente cuando el comedor ya estaba cerrado, un favor mínimo que en otro sitio no valdría nada. Con algunos hombres, lo primero que compra uno es la sensación de ser importante, aunque sea por 5 minutos. Después, cuando ya había aceptado pequeños privilegios, el dinero entró solo, casi sin nombrarlo. Un porcentaje, siempre esa palabra. Porcentaje suena a empresa, no a delito. El segundo nivel consistía en hacer que lo perdido fuera recuperable, no a base de esconderlo en un bolsillo ni de engañar a un narco. Eso era de película, y nosotros no queríamos película. Lo hacíamos de forma que el recinto lo expulsara por sí mismo, como expulsa residuos. Cajas selladas con material técnico, polvo de pulido, fragmentos mezclados con otros fragmentos. Lo que salía no era reconocible, no era una piedra, era materia. Y la materia fuera del edificio podía volver a tener nombre. Ahí entraron los de fuera, y ahí empezó el problema. De verdad, el primer externo fue un transportista que no era de los habituales. Llegó un día con un camión más limpio de lo normal y una manera de mirar que no correspondía al cansancio. Mientras descargaba, levantó una ceja al ver el tipo de cajas. Nada dramático, solo un gesto mínimo, como una pregunta sin voz. El operario de almacén me lo contó después con tono nervioso. «Ese no es de los de siempre», dijo. Como si los de siempre fueran una garantía. Decidimos pagarle. No con una suma grande, sino con una regularidad que crea hábito. Si cobras una vez, dudas. Si cobras cada mes, empiezas a sentir que es un trabajo. El transportista aceptó con una sonrisa breve y un vale, que sonó demasiado fácil. Y ahí, sin querer, abrimos otra puerta. La puerta de los que saben y no trabajan dentro. Al cabo de un tiempo, aparecieron otros. Un intermediario que decía tener contacto con joyeros de fuera. Un tipo con traje claro que no se manchaba nunca y que hablaba de mercado como si hablara de tomates. Nunca entró en el recinto, pero estaba cerca, lo suficiente para que el aire se llenara de un olor distinto cuando aparecía, un olor a aftershave caro que no combinaba con los pinos. A ese hombre también se le pagó porcentaje. Se le pagó porque sabía vender sin hacer preguntas y porque, si no se le pagaba, podía hablar. Lo malo de pagar porcentajes es que convierte el silencio en una cuenta pendiente. La gente empieza a pensar que tiene derechos, que forma parte, que merece saber un poco más. Y saber un poco más, en aquella historia, era acercarse a un borde que no se veía. Una mañana, el técnico de calibración no apareció. Nadie lo anunció. Simplemente, el día asignado no llegó. Al siguiente vino otro, diferente, sin orejas rojas, sin prisa por fumar. Revisó las máquinas con una seriedad rígida y preguntó más de lo habitual. Cuando se fue, dejó un informe en la mesa del supervisor y se quedó un rato hablando con él en voz baja. Yo no oí palabras, pero vi los cuerpos. El supervisor con la espalda más recta, el técnico con la cabeza inclinada como quien señala algo que no está en el papel. Esa tarde, el hombre del cuello cerrado se acercó a mí en el pasillo. Tenía la cara igual de siempre, pero los ojos más secos. Dijo solo: «Hay gente preguntando fuera». No dijo quién, no dijo por qué. En el recinto, las frases así eran suficientes. Pocos días después, desapareció el intermediario del traje claro. El transportista tampoco volvió. El operario de almacén me preguntó por ellos con una voz que intentaba ser normal.
Yo le respondí con la misma palabra que me habían dado a mí años antes: traslado. Me odié un poco al decirlo, no por mentira, sino por lo fácil que salía. La merma siguió funcionando, pero ya no era nuestra. Era como si alguien hubiera puesto la mano por encima del tablero sin tocar las fichas. Aumentaron las revisiones de salida, cambiaron a un supervisor por otro, uno que no sonreía nunca y que olía a loción mentolada. Y una noche, al salir, el coche oscuro volvió a estar entre los pinos, esta vez más cerca del apartadero. No arrancó, no hizo luces, solo estaba. Y yo entendí, con una claridad incómoda, que el segundo nivel no era un plan, era una invitación a que alguien, desde más arriba, pudiera cerrar el puño cuando quisiera. Aquella misma semana, en una revisión extraordinaria, nos pidieron que repitiéramos un recuento que ya estaba hecho. Nos hicieron esperar de pie, con las manos visibles, bajo la luz blanca que no perdonaba arrugas. Mientras los números pasaban de una hoja a otra, el zumbido de las máquinas parecía más alto, aunque quizá era mi cabeza la que lo subía. El supervisor nuevo levantó la vista y nos miró como si estuviera recordando nuestras caras de un sitio anterior. Luego bajó la mirada a la hoja, hizo una marca con el bolígrafo y no dijo nada. Ese silencio, el de después de la marca, fue peor que cualquier acusación, porque en aquel lugar, cuando alguien marcaba algo, no era para corregirlo, era para guardarlo. No hubo una reunión para decidir la huida, no hubo votación ni palabras solemnes. Fue más bien una retirada por goteo, como cuando baja la presión en una tubería y nadie sabe decir en qué punto exacto empezó a fallar. El primero en irse fue el de la cicatriz. Un día no apareció en su turno. En su taquilla quedaron unas zapatillas viejas y una camisa doblada con demasiado cuidado. El encargado anotó algo en una hoja y dijo: baja. Y la palabra quedó flotando un segundo antes de caer al suelo y romperse en silencio. El segundo fue el del cuello cerrado. Aguantó un poco más, quizá porque siempre había sido así, de aguantar. Empezó a cometer errores pequeños, no de esos que levantan sospecha, sino de los que te convierten en alguien prescindible. Llegar un minuto tarde, confundir una bandeja, pedir un día libre sin explicar. Un viernes, al final del turno, me dijo que se iba. No dijo a dónde. Me miró como se mira a alguien a quien no se va a volver a ver, no con tristeza, sino con una tensión rara, como si quisiera memorizar un gesto por si luego hacía falta recordarlo. Yo me quedé, no por valentía ni por lealtad, sino porque alguien tenía que quedarse. Siempre hay alguien que se queda para cerrar la puerta, aunque no sepa quién la va a volver a abrir. Seguí trabajando con el mismo ritmo, las mismas manos cuidadosas, el mismo silencio aprendido. La diferencia era que ahora notaba la cuerda. No la veía, pero estaba ahí, tensándose poco a poco alrededor del cuello del edificio entero. Las visitas de fuera aumentaron. Hombres que no decían su nombre y que olían a coche nuevo. No entraban en la sala principal, pero recorrían los pasillos con el supervisor mentolado, señalando cosas que yo no veía. A veces se paraban detrás de una mesa y observaban el trabajo sin comentarios. Su silencio era distinto del nuestro. No era disciplina, era posesión. Un día me llamaron a una oficina que no conocía. No estaba en el plano que nos habían enseñado al entrar. Tenía una ventana estrecha y una mesa limpia, demasiado limpia. Me ofrecieron agua. La bebí porque rechazarla habría sido un gesto. No me acusaron de nada. Eso fue lo inquietante. Hablaron de procedimientos, de ajustes, de la necesidad de ordenar ciertas cosas. Me preguntaron si pensaba quedarme mucho tiempo más. Contesté que no lo sabía. Asintieron como si esa respuesta fuera la correcta. A la semana siguiente me dieron papeles nuevos, un contrato rescindido, de mutuo acuerdo, una compensación generosa, demasiado para el tipo de trabajo que decía el documento. No había agradecimientos ni advertencias, solo una firma al final y un sello que no reconocí. Al salir, el guardia no revisó mi bolsa con la minuciosidad habitual. Me dejó pasar con un gesto cansado, como si ya no le correspondiera mirarme. Salí del recinto sin mirar atrás, no por orgullo,
sino por miedo a ver algo que no sabría interpretar. En la carretera, el aire me pareció espeso, lleno de sonidos que había olvidado. Pájaros, un camión lejano, el viento en los pinos. Me subí a un coche que no era mío y conduje hasta que anocheció. No sentí alivio, sentí una espera nueva, más amplia. Los otros dos ya estaban fuera del país cuando me fui. Lo supe por terceros, por frases cortas en llamadas que se cortaban solas. Vivían bien, eso también lo supe. Casas amplias, luz que entraba por ventanas grandes, comida sin prisas. Era lógico, el dinero había salido de algún sitio y tenía que terminar en otro. Pero vivir bien no significaba vivir tranquilo. En cada conversación había un hueco, una pausa en la que ninguno decía lo que estaba pensando. Yo tardé más en moverme. Cambié de ciudad dentro del mismo país, luego de nombre, luego de idioma. Cada cambio era una capa, no una liberación. Empecé a trabajar en cosas que no tenían nada que ver, o eso me decía. Oficinas donde los papeles se archivaban y se destruían con la misma ceremonia. Sistemas cerrados, protocolos claros. Era cómodo. Era conocido. Pasaron años. Pensé a veces que quizá habíamos exagerado el peligro, que todo aquello había sido una paranoia compartida, una lectura torcida de gestos neutros, hasta que una mañana recibí la llamada. No dijeron su nombre, no hacía falta. Dijeron que habían encontrado a uno de nosotros, no dijeron cuál. Yo lo supe. Siempre se sabe quién no está hecho para el silencio largo. Dijeron que estaba cansado, que había aceptado hablar. Usaron la palabra colaborar, como si fuera una cortesía. Colgué sin despedirme. Me senté en la cocina, con la luz apagada, y dejé que el ruido del frigorífico llenara el espacio. Pensé en la cicatriz, en el cuello cerrado, en la taza de café olvidada años atrás. Pensé en el recinto sin rótulo y en la pausa exacta bajo la luz blanca. No sentí pánico. Sentí una especie de orden que se restablecía, como cuando una máquina vuelve a su zumbido correcto después de un fallo breve. Supe entonces que la historia no iba a cerrarse con una persecución ni con gritos. Se cerraría con papeles, con firmas, con frases que no dicen nada, y que probablemente yo ya había firmado antes de saberlo. No vino nadie a buscarme. Eso fue lo primero que me descolocó, aunque tardé en admitirlo. Uno espera pasos en la escalera, una llamada a deshoras, una citación con membrete. Nada de eso ocurrió. La vida siguió con una normalidad casi ofensiva. Yo iba a trabajar, fichaba, archivaba documentos que no le interesaban a nadie y volvía a casa con la compra justa para no tener que hablar con el tendero más de lo necesario. El aviso llegó de otra forma, más acorde con todo lo anterior. Un sobre blanco, sin logotipo ni dirección de retorno, apareció una mañana en el buzón. No estaba doblado ni forzado. Alguien lo había dejado como se deja una factura o una publicidad. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina, con márgenes amplios y un lenguaje que parecía administrativo incluso cuando no lo era. No pedía explicaciones, no exigía presencia, informaba. Decía que ciertos asuntos quedaban regularizados, que mi colaboración pasada había sido tenida en cuenta, que no era necesario realizar ninguna acción adicional. Firmaba una oficina cuyo nombre no figuraba en ningún organigrama público, con un sello apenas visible, como si no quisiera dejar tinta. Leí el texto varias veces, buscando una trampa que no estaba. No había amenaza. Tampoco había perdón. Era un cierre técnico, como el de un expediente que se archiva porque ya no produce errores en el sistema. Ahí fue cuando empezó a encajar lo que durante años había mantenido separado para poder dormir. Yo no había salido del recinto porque me hubiera escapado. Había salido porque me habían soltado. Desde el principio, las entrevistas iniciales, las preguntas sobre mi vida, sobre si tenía familia o deudas, no eran filtros morales ni de lealtad. Eran cálculos de resistencia. Querían gente capaz de sostener una rutina absurda sin hacer ruido. Gente que pudiera convivir con huecos sin intentar llenarlos. La merma, las pérdidas técnicas, los márgenes humanos. Nada de eso era un fallo del sistema. Era el sistema funcionando como debía.
Las piedras no solo se movían de un país a otro, se limpiaban de origen, de historia, de responsabilidad. Para eso hacía falta una historia intermedia, una fuga verosímil. 3 hombres era un número aceptable, ni uno, que habría parecido un error individual, ni muchos, que habría exigido una explicación más compleja. Los intermediarios que desaparecieron no fueron víctimas de un exceso, fueron variables eliminadas. Gente que supo un poco más de lo que le correspondía y a la que se le ofreció otra versión de su vida. No sé cuál aceptaron, tampoco me interesa saberlo ahora. En el recinto, aprendí que la curiosidad mal dirigida acorta trayectorias. El hombre que encontraron, el que colaboró, tampoco rompió nada. Hizo exactamente lo que estaba previsto que hiciera alguien como él, cuando se le dejaba solo demasiado tiempo con su miedo. Habló, ordenó los hechos, puso nombres donde ya los había, confirmó una narrativa que otros necesitaban para cerrar carpetas. Lo que dijo no me afectó, porque no podía afectarme. Yo ya figuraba donde tenía que figurar, como pieza funcional, no como anomalía. Mi silencio no fue heroico ni culpable, fue útil. Y la utilidad, en ese mundo, es la única forma de absolución. Años después, en otro trabajo, me tocó revisar un procedimiento de destrucción documental. Papeles que se trituraban pasados 5 años, discos que se desmagnetizaban, copias que dejaban de existir sin que nadie lo notara. Leí las instrucciones con atención profesional. Eran claras, impersonales, eficaces. Pensé en las bandejas bajo la luz blanca, en la pausa exacta antes de la firma, en el supervisor marcando una hoja sin levantar la vista. Entendí entonces que nunca robamos nada, solo ocupamos un espacio que ya estaba previsto para ser ocupado. El dinero que llegó después, regular, suficiente, discreto, no fue una recompensa, fue una compensación por asumir una forma de invisibilidad que no todos soportan. Hoy vivo en un sitio tranquilo, tengo lo justo, no llamo la atención. Cuando alguien me pregunta a qué me dediqué antes, doy respuestas vagas que no son mentira del todo. A veces, en mitad de la noche, me despierta un zumbido bajo que no está en la casa. Me quedo quieto hasta que pasa. El precio fue sencillo y persistente. Aprender a existir como un residuo bien clasificado.